gracias por su acompañamiento, por su tiempo, por tenerme paciencia. Te agradezco por tan buena charla y por todas esas cosas que nos ha compartido. Muchísimas gracias. Muy bien. Continuando entonces nuestro simposio, pues le doy la bienvenida al doctor Santiago Parra. El profe de Santiago es médico especialista en dolor y cuidados paliativos de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente trabaja como paliativista en la Clínica Sommer y en la Clínica del Rosario y nos va a acompañar con la charla Infusiones en dolor y cuidado paliativo. Le agradezco al doc y abro el micrófono para esta charla. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Pablo. La idea en estos 20, 30 minuticos es mostrar cosas muy generales de un segundo, yo comparto. Y no sé si ahí ven la presentación. ¿Ahí la ven? Sí, profe, ahí se ve perfectamente. Muchas Listo. gracias. Entonces, la idea es, eso es algo muy técnico pues, realmente, pero cuando yo me ponía a ver y cuando me preguntan, bueno, y monte infusión, uno se pregunta muchas cosas, uno dice, pero infusión de qué, para qué, para quiénes, qué espectros hay en el área de dolor y cuidado paliativo. Tenemos un paciente con un proceso de fin de vida que puede que necesite una sedación paliativa con una infusión continua de midazolam, por ejemplo, pero qué opciones también tenemos en pacientes con dolores crónicos o dolores oncológicos que puedan beneficiarse de algún tipo de tratamiento para tratar de disminuir la intensidad del dolor. En un segundo yo pongo aquí un cronómetro para no extenderme mucho. Entonces, ¿qué vamos a hablar ahorita? La idea cuál es. Primero, tratar como que lo que quiero que quede como conclusión es a qué nos referimos con infusiones. Pues realmente vamos a generalizar un término que se pueda aplicar para diferentes áreas en la parte de dolor y cuidado paliativo, uno. Dos, ¿qué de este manejo es asociado al manejo del dolor? ¿Y cuáles son para un proceso de fin de vida? Son dos contextos completamente distintos donde los pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento en específico. Listo. ¿Qué síntoma queremos tratar? Y a pesar de que la charla va un poco más enfocada a la parte de manejo de dolor, hay síntomas como por ejemplo prurito paraneoplásico, prurito asociado a obstrucción biliar, prurito refractario, donde pueden beneficiarse inclusive infusiones de lidocaína para disminuir síntomas de piquiña, cuando ya se han hecho pues, las opciones terapéuticas que son válidas. Pues. ¿Qué síntomas queremos tratar y realmente si podemos utilizar esto en todos los servicios? Y cuando uno revisa pues, la evidencia, hay mucho más en dolor postquirúrgico, que es donde más lo utilizan, dolor postquirúrgico, pero en el servicio de urgencias, hospitalización, UCI también tenemos muchas alternativas para tratar de disminuir síntomas. En este algoritmo quiero que tratemos de separar dos situaciones que si bien hacen parte del manejo que vemos todos los días, tenemos que individualizar cada paciente y podemos tener, uno, el manejo de dolor y otros síntomas, ¿ok? Y este manejo de dolor lo vamos a dividir, por ejemplo, en dolor de pacientes que tienen cáncer versus dolor no oncológico. Ya les explico algo más adelante. Y vamos a tener una situación que es posiblemente el proceso de fin de vida o agonía, específicamente hablando de sedación paliativa con una indicación puntual de quienes se benefician, donde podemos utilizar otras alternativas. Entonces son dos contextos completamente distintos o extremos, pero que podemos tener alternativas diferentes. ¿Qué vamos a mirar? Entonces lo primero, si vamos a manejar dolor. Entonces ya les dije, vamos a tener presente que podemos tener un dolor oncológico y un dolor no oncológico. ¿Qué es un dolor oncológico? Un dolor relacionado directamente con el cáncer. Entonces la IAPS sacó también otra definición que dijo, bueno, listo, el paciente que tiene cáncer puede tener dolor relacionado con el cáncer o dolor que esté relacionado con los tratamientos o dolor benigno. Es muy común ver pacientes con un diagnóstico oncológico, cáncer de mama, están en quimioterapia, intención curativa y le duele la rodilla porque tiene una osteoartrosis. Es una patología benigna. Cuando tenemos claro esto,
tenemos que ir más allá y tratar de sacar la minucia de, bueno, qué tipo de dolor tiene el paciente. Entonces vamos a buscar la fisiopatología y vamos a decir, ¿es un dolor somático o visceral o neuropático? ¿Qué es somático? El dolor somático es aquel que está relacionado con unas fibras que son las A delta, que son mucho más rápidas de estimular, y el dolor es mucho más preciso, es el dolor musculoesquelético. Yo me quiebro el dedo chiquito del pie y sé que me está doliendo ahí, listo. Me está doliendo más a nivel cervical y tengo el dolor puntual, ¿ok? El dolor visceral, como su nombre lo dice, es más relacionado con las vísceras, es más difuso, las fibras semialínicas son más lentas, entonces es difícil de localizar. Entonces el paciente, por ejemplo, que tiene un dolor por compromiso metastásico hepático o inclusive colelitiasis y tiene dolor a nivel escapular o paletas que llamamos aquí en Medellín, listo. Y el dolor visceral neuropático es aquel dolor que está relacionado con el daño de cualquier parte del sistema somatosensorial, sea central o periférico. Y es este dolor quemante, punzante, tipo calambre, quemazón. ¿Qué es importante tener presente? El paciente con un dolor oncológico normalmente tiene un dolor mixto. ¿Qué es un dolor mixto? Es un dolor que se acompaña de diferentes fisiopatologías. ¿Cómo así? Compromiso metastásico en columna. Tenés el compromiso en el hueso, compromiso óseo, pero te está generando compresión y tenés un dolor radicular. Entonces ahí tenemos dos tipos de dolor, el dolor neuropático radicular y el dolor somático por compromiso óseo. También tenemos que tener presente la temporalidad, y la temporalidad es, si tenemos un dolor agudo menor de 3 meses, crónico mayor de 3 meses, y me parece supremamente importante tener presente en el interrogatorio el dolor crónico agudizado. Entonces, hay muchos pacientes, y digamos que no hablemos del paciente oncológico, hablemos de la paciente que tiene osteoartritis o fibromialgia. Y son pacientes que tienen dolor crónico, y es muy común que lleguen a urgencias y que antecedentes tenés fibromialgia, ¿y por qué llegaste? Por dolor, y no se preguntó más. Y empezaron manejo. Cuando uno va a preguntar, uno les dice, venga, ¿por qué llegaste? No, doctor, es que yo he tenido muchos dolores, pero llegué porque llevo 5 días con un dolor en el pecho que se me va hacia la parte de atrás de la espalda. Ah, pero es un dolor que no has tenido antes, no, eso es un dolor nuevo y hace 2 semanas me operaron por una histerectomía. Entonces uno dice, ¿será que no tiene un TEP o otra causa distinta que le esté generando el dolor? Entonces siempre este tipo de clasificaciones nos ayudan a sacar la minucia de qué tipo de dolor tiene el paciente para enfocar el tratamiento. Y obviamente, pues si la causa es o relacionada directamente con el cáncer, que ya les expliqué, o está asociada al tratamiento, neuropatía inducida por quimioterapia, a pesar de que la radio se utiliza para disminuir dolor, también puede generar lesiones que produzcan dolor, y tener muy presente en el paciente con cáncer las causas benignas, que son un poco más comunes de lo que la gente piensa. ¿Listo? Y cuando hablamos de dolor no oncológico, también la misma clasificación, fisiopatología, temporalidad, causa, listo. Y en fisiopatología, digamos que se le suma algo adicional, y es lo que se conoce como dolor nociplástico o dolor funcional o síndrome de sensibilización central, y es este grupo de pacientes con dolor de cabeza crónico, fibromialgia, colon irritable, que van a generar, no tienen, digamos que dentro de los exámenes algo que nos explique la causa real. No quiere decir que se estén inventando los síntomas, hay muchas explicaciones fisiopatológicas para el dolor, pero nos va a generar, digamos que un reto adicional en su manejo, listo. Temporalidad ya lo mencionamos, y como causas tener presente dolor postquirúrgico, dolor postraumático, enfermedades generales y cefalea. ¿Qué es importante en el dolor no oncológico? Es un dolor agudo, 1, 2 semanas, preguntarnos qué está pasando, realmente cuál es la causa. O sea, parte del enfoque terapéutico no es me voy a brincar todo y voy a empezar manejo analgésico, sino voy a buscar la causa y simultáneamente empezamos manejo analgésico. Entonces, cuando hablamos de infusiones en manejo de dolor, ¿tenemos muchas opciones? Sí. Dexmedetomidina la van a mencionar más adelante. Digamos que sobresale mucho ketamina, magnesio, lidocaína, que me voy a enfocar en estas tres. Pongo opioides interrogado porque realmente los opioides en infusión para manejo del dolor, y sobre todo un dolor benigno, no están indicados, y las guías no lo recomiendan por lo general. Generan mucha tolerancia, efectos adversos. La tolerancia para nosotros es supremamente importante, porque es que un paciente que llegue con un requerimiento X de opioide y terminar saliendo con una dosis alta es difícil. Entonces estas opciones como ketamina, magnesio, lido nos van a permitir ahorrar opioides. Inclusive varios de los estudios que están dicen, vean, no hay diferencia entre dar lidocaína más opioide versus opioide solo, pero disminuyó la dosis de opioide. Eso para mí es ganancia.
entre menos opioide tenga un paciente con un dolor crónico, un dolor no oncológico, puede ser un beneficio porque vamos a tener menos efectos adversos. ¿Listo? Entonces, la idea cuál es y qué trateo. Obviamente hay muchos artículos y guías, quería traer como dos puntuales de cada una de las infusiones y decirles, bueno, finalmente para eso lo utilizamos y así se puede utilizar. Entonces, este artículo es interesante, es de este año, y nos dicen, venga, de pronto una dosis baja de ketamina, si la combinamos con morfina en un paciente que tenga una fractura aguda en el servicio de urgencias, nos puede ayudar a mejorar síntomas. Es un RCT. Listo, ¿qué se hace? Titular opioides. Ojo, aquí no hacen infusión de opioides porque les comenté que no está recomendado, pero titulan opioides. ¿Qué es titular? Se calcula una dosis de morfina, que puede ser esta, 0.1 miligramos por kilo, o si queremos ser, digamos, más conservadores, darle 2, 3 o 4 miligramos de morfina. Y titular es repetir esa dosis a los 10 o 15 minutos, preguntarle qué tanto disminuyó el dolor. Si no disminuyó el dolor, dar otra dosis y se repite la dosis hasta que el dolor haya disminuido un 30 o un 50% o haya efectos adversos. ¿Qué utilizaron acá? Dosis de morfina de 0.1 miligramos versus dosis de ketamina de 0.3 miligramos por kilo, la diluían en 100 cc de solución salina y la pasaban en 15 minutos. No las dos juntas, separadas, ojo. Y la conclusión es más efectivo combinar morfina y keta, disminuye más rápido el dolor, disminuye el requerimiento de opioides, aunque puede generar más mareo. Tenemos este otro artículo del año pasado donde dicen utilicemos dosis subanestésicas de ketamina, apoyadas pues en el manejo de opioides también, para pacientes con dolor agudo en el servicio de urgencias. Aquí metieron un grupo grande de pacientes con dolor agudo y se utilizaban, combinaron pues varios estudios y buscaban que tuvieran dosis de menos de 1 miligramo por kilo de ketamina. Por lo general las dosis que se encontraban eran 0.1, 0.3, 0.5 y lo combinaban con opioides versus no ketamina, sí el opioide. ¿Qué encontraron? Se disminuía la escala analgésica de dolor, aunque cuando uno analiza realmente no fue un resultado estadísticamente significativo, pero disminuyó consumo de opioides. Y esto es supremamente importante. Entre menos opioides, menos efectos adversos. Entonces, realmente, ¿en quiénes vamos a utilizar la ketamina? Entonces, cuando uno mira el mecanismo de acción de la ketamina, se le viene a uno directamente a la cabeza, bueno, el dolor neuropático definitivamente se puede beneficiar de ese tipo de dolor. Entonces estaba en el concepto que uno decía, ketamina solo para dolor neuropático, y ya realmente hay muchos estudios que nos ayudan a encontrar o a poder utilizar la ketamina en el contexto de dolor. ¿En qué tenemos mucha más evidencia? Uno, dolor posquirúrgico. Hay muchos protocolos y hay una guía específica de uso de ketamina para dolor posquirúrgico. Inclusive hay un artículo de acá que nos menciona que podemos utilizar ketamina en piso con ciertas restricciones y bajo vigilancia. Listo. Dos, dolor agudo postraumático. Ya les mostré dos estudios donde dicen se puede utilizar, ¿ok? Pero sumado a esto, pacientes con dolor neuropático, paciente con dolor de miembro fantasma. Y ese tipo de pacientes con dolor neuropático, por ejemplo, son como una montaña rusa. O sea, pueden venir estables con su neuromodulador, procedimiento, radiofrecuencia, etcétera, pero pueden tener crisis de dolor, y crisis de dolor que pueden ser dadas o por un cuadro infeccioso o algo. En este grupo de pacientes, de pronto la ketamina puede ser una alternativa como para abortar la crisis. Síndrome doloroso regional complejo, aunque las dosis para este son un poco más altas. En el paciente con dolor oncológico juega un papel fundamental también para disminuir la sensibilidad, la hipersensibilidad entre comillas, y tratar de disminuir el uso de opioides. Y específicamente en este grupo de pacientes, tener presente la hiperalgesia inducida por opioides. Muchas veces cuando nos enfocamos en aumente, el paciente empieza a presentar dolor directamente relacionado con el opioide, y la ketamina nos puede ayudar a hacer un puente mientras rotamos el opioide, buscamos obviamente causas de dolor y hacemos tratamiento. Hay varias revisiones en cuanto a trastorno depresivo mayor. No quiero meter mucho en este campo, pero realmente hay varios artículos que nos hablan del uso de ketamina para trastorno depresivo mayor que ayudan a disminuir los episodios de crisis. Listo. Y también encontramos en enfermedad arterial oclusiva crónica, en isquemia crítica de miembros inferiores, el uso de ketamina para disminuir dolor relacionado e incluso dolor post-amputación. ¿Ok? Entonces vamos a la parte práctica. ¿Cómo se utiliza? De toda esta evidencia que pudiera haber. Entonces realmente pueden haber muchos protocolos, no hay realmente como, si bien hay una guía, es muy amplia en el sentido de, bueno, ¿cómo la vamos a utilizar? Entonces los dos artículos que les mostré, sumado a otros, nos dicen, podemos utilizar una dosis de, entre comillas, bolo lento o infusión relativamente corta.
y es utilizar dosis de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo, se diluyen 100 centímetros de solución salina y se pasan 30 minuticos, listo, bajo vigilancia obviamente. Y si estamos pensando en infusión, también dosis de 0.1 a 0.5 miligramos por kilo hora. Esto que pongo acá de cómo se mezcla es simplemente algo que se puede variar de institución en institución. Esta es la forma como yo la preparo, pues 3 centímetros de ketamina son 150 miligramos, en 147 solución salina, y me queda 1 miligramo, 1 centímetro. Entonces, si calculo 0.1 miligramo por kilo, el paciente pesa 60 kilos, pues le voy a poner 6 miligramos hora, simplemente 6 ese hora. Hay protocolos que dicen 24, 48, 72 horas e inclusive hasta máximo 5 días. Lidocaína realmente también, cuando uno lee, uno dice, listo, lidocaína, dolor neuropático, ¿ok? Pero hay muchos estudios también y hace muchos años que nos dicen, la lidocaína nos ayuda en el contexto del manejo del dolor por muchas otras vías. Entonces, por ejemplo, en dolor postquirúrgico, sobre todo gastrointestinal, la lidocaína tiene un papel también antiinflamatorio, disminuye íleo y nos ayuda a disminuir requerimientos de opioides, listo, sin tener un dolor neuropático normal. Este artículo, por ejemplo, dice, bueno, lidocaína versus morfina en pacientes con dolor severo en urgencias. Entonces dicen, ¿qué querían mirar? Si tenían dolor severo, obviamente, daban lidocaína versus morfina. Si tenían EVA mayor de 7 y eran mayores de 18 años, entraban al estudio, metieron en un cajón cefalea, dolor abdominal, dolor pélvico, trauma, dolor lumbar. Y el protocolo que utilizaron fue en menores de 50 kilos, 75 miligramos de lidocaína en 100 cc para 10 minutos. Y seguían con una infusión de la misma dosis para una hora. Listo, y entre 50 y 100 kilos, 100 miligramos, una dosis relativamente alta. Cuando uno mira la relación peso-dosis, es más o menos lo que hablan todas las revisiones y todos los artículos, entre 1 a 1.5 miligramos por kilo. ¿Ok? A los 40 minutos se les preguntaba si continuaban con dolor o si seguían con dolor y se les administraba morfina en caso de continuar con dolor. ¿Cuál fue el resultado? En cuanto a la respuesta de dolor, similar. Listo, no inferior. Pero menos efectos adversos con la lidocaína y menos dosis de rescate con la morfina. Entonces hubo una ganancia. Pese a que no se evidenció directamente en el manejo del dolor, se pudo evidenciar en las dosis de opioides. ¿Ok? Este otro artículo, un metaanálisis, listo, una revisión sistemática nos dice, bueno, lidocaína en urgencias, dolor abdominal, cólico renal, biliar, cefalea, dolor lumbar, enfermedad arterial oclusiva crónica, listo, o dolor de origen desconocido, que vamos a utilizar una dosis de 1.5 miligramos por kilo, diluidos más o menos en 100 a 200 cc de solución salina, y se pasaba de 10 minutos a una hora. El estudio como tal fueron de 10 minutos. No hubo diferencia significativa frente al dolor, pero volvemos a lo mismo, disminución de opioides, menos efectos adversos, ¿ok? Entonces, ¿en quiénes está indicado la lidocaína y cómo la podemos utilizar? Entonces, indicaciones. Definitivamente dolor postquirúrgico tiene un papel fundamental y sobre todo patologías gastrointestinales, ¿ok? Patologías quirúrgicas. Dolor agudo postraumático, y esto le da un plus porque uno dice solamente para dolor neuropático, no, en cólico renal, en cólico biliar, puede ser coayudante para tener menos requerimientos y dosis de otros analgésicos, ¿ok? Eso va acompañado de un manejo multimodal, antiinflamatorios, acetaminofén, dipirona, que tienen mucha más evidencia, obviamente. Y dolor postquirúrgico gastrointestinal que les comenté tiene un componente antiinflamatorio importante, disminuye íleo, ¿ok? Dolor neuropático, definitivamente sí hay evidencia para esto. En enfermedad arterial oclusiva crónica, en fibromialgia se pone interrogado, las conclusiones no son, digamos que muy agradables, por así decirlo, pero se puede utilizar para disminuir sensibilización central y varias indicaciones para manejo de algunos tipos de cefalea. ¿Cómo lo utilizamos? En conclusión, dar bolo o no. Entonces, la gran mayoría de artículos se inclinan, podemos dar un bolo, y se calcula una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Listo. Se diluyen 100, 200 cc de solución salina y se pasa de 30 minutos a una hora. Menos efectos adversos, buena tolerancia. Queremos dejar infusión, y esto ya aplica más para dolor postquirúrgico o para enfermedad arterial oclusiva crónica o para síndrome doloroso renal complejo. Entonces, si se va a dejar infusión, más o menos entre 1 a 1.5 miligramos por kilo hora. Listo. Hay varios artículos y esto me llamó mucho la atención porque lo hacía yo de forma inconsciente y sin evidencia y por temor.
y yo calculaba era la mitad de la dosis. Yo decía, le voy a poner 0.5, pesa 60 kilos, le pongo 30 miligramos y no le pongo los 60. Y resulta que ya hay varias revisiones que dicen, podemos titular una infusión desde 0.5 miligramos por kilo hora de lidocaína. ¿Cómo se prepara? Muchas alternativas, este simplemente es una opción que les puedo plantear. 50 cc de lidocaína al 1% sin epinefrina, son 500 miligramos de lido, en 450 de solución salina, queda 1 miligramo, 1 centímetro. Entonces, si el paciente pesa 60 kilos y le vamos a empezar 0.5 miligramos por kilo, que es una dosis subóptima, le podemos empezar 30 cc hora. O queremos subirla hasta la dosis de 1 miligramo por kilo, 60 cc hora, ¿ok? Vamos con magnesio. En lo personal soy realmente muy a favor del magnesio en varias patologías, o sea, todo lo que sea a favor de reducir otro tipo de analgésicos, pues es bienvenido, y el magnesio tiene pues muchos beneficios adicionales. Entonces este en específico es el utilizar, entre comillas, infusión de sulfato de magnesio, igual la pasan en 1 hora, en combinación con ketorolaco versus ketorolaco solo en pacientes con fractura intertrocantérica, que uno dice, pero hay el magnesio, que el magnesio es más para dolor neuropático. Entonces se comparó solo ketorolaco versus magnesio, y miren que la dosis de magnesio que se utilizó es una dosis relativamente baja. Ya les voy a mostrar cuál es la dosis que los estudios postquirúrgicos nos hablan, 15 miligramos por kilo de dosis, y definitivamente el ketorolaco ayuda por sí solo, pero dar ketorolaco más magnesio hubo impacto en la mejoría del dolor y disminución de dosis de opioides. Volvemos a lo mismo. Entonces tenemos 3 opciones: keta, lido, magnesio, obviamente individualizar cada paciente, que nos pueden ayudar a reducir dosis de opioides. ¿En quién es magnesio y cómo lo utilizamos? La evidencia más grande está para cefaleas realmente, el uso de ciertos tipos de cefalea, pero también en pacientes con dolor postquirúrgico, sobre todo patologías ginecológicas y patologías de reemplazos articulares, también tiene una evidencia importante. En dolor neuropático, por su fisiopatología, actúa de forma, entre comillas, similar a la ketamina, tapando los canales de N-metildiaspartato. Y en el paciente con dolor oncológico también nos puede ayudar. ¿Listo? ¿Cómo lo utilizamos? Realmente, cuando uno suma todas las indicaciones, las dosis que más se utilizan son utilizar entre 30 a 50 miligramos por kilo para pasar en 1 o 2 horas por su efecto hipotensor, y diluido pues en 200, 250 de solución salina. Entonces, cuando uno calcula más o menos en este grupo de pacientes 70, 80 kilos, en promedio nos da 2 ampollitas de sulfato de magnesio en 250 cc para pasar en 2 horas. Pero esta es la dosis por peso. Y no lo hago de forma rutinaria, pues hace rato no la utilizo en infusión, pero está reportado que si uno puede dar esa dosis de bolo y no tenemos otras alternativas, podemos dejar una infusión de magnesio no más de 24 horas a 8 miligramos hora, ¿ok? Entonces ahí cerramos un capítulo que es manejo de dolor, infusiones, listo. Y miren que en ese contexto que buscamos, disminuir opioides, 1, 2, mejorar la tolerancia a cierto grupo de medicamentos. Y tenemos esas 3 alternativas fundamentales: lido, magnesio, keta. Entonces vamos para el otro extremo, cuidado paliativo. Venga, ¿y qué otras infusiones? Yo veo que ustedes utilizan ahí veces midazolam, opioides. Entonces, ¿eso para qué? Entonces, realmente, lo primero, infusiones de opioides venosas. En lo personal, y cuando uno busca evidencia, no las recomiendo por lo general, porque genera mucha tolerancia. O sea, si la indicación es, por ejemplo, un dolor de difícil manejo, la infusión de opioides nos va a generar demasiada tolerancia y nos va a disminuir la posibilidad de utilizar otras opciones terapéuticas, ¿ok? Pero podemos preguntarnos, bueno, y entonces, para dolor no, pero posiblemente podemos mirar si tenemos un medicamento de lidoación controlada, como un parche de buprenorfina o una dosis basal de oxicona, que ahora tenemos la dificultad de no disponibilidad, o inclusive si la dosis es muy alta, pensar en un intratecal. En quienes, digamos que puede ser uno un poco más laxo, entre comillas, para uso de infusión de midazolam o opioide, pues realmente la indicación es sedación paliativa. ¿Listo? Y tenemos que tener claro cuál es la indicación de sedación paliativa. Si bien la presentación no es de sedación paliativa, tenemos que tener claro la indicación. ¿Y cuál es la indicación de sedación paliativa? Paciente con síntomas refractarios, obviamente con una enfermedad avanzada o terminal, síntomas refractarios que generen sufrimiento. Y cuando uno mira ya la disponibilidad de opciones terapéuticas e indicaciones de sedación, el dolor pasó de ser hace muchos años el primero a ser
una de las pocas indicaciones de sedación. ¿Cuáles son las más comunes? Delirium, disnea, convulsiones, vómito refractario asociado a obstrucción intestinal que no mejoró. Entonces tenemos que tener claro que debe haber un síntoma refractario. Intentamos mejorarlo, no mejoró. Una enfermedad avanzada o terminal y posiblemente que el paciente esté en un proceso de fin de vida y que eso le esté generando sufrimiento, ¿ok? Tenemos claro la indicación. Entonces ahí partimos en que sedación paliativa puede ser o intermitente o continua. Yo diría que hasta un 60 o puede ser un 70% de los pacientes pueden llegar a tener una sedación adecuada con una sedación intermitente. ¿En quiénes principalmente? Este grupo de pacientes que han sido vírgenes de opioides o de otros medicamentos o tienen demencia o una falla cardíaca o un EPOC, que entraron en un proceso de fin de vida y posiblemente con dosis bajas logremos intermitentes, logremos un control adecuado. Pero está la opción de sedación continua. ¿En quiénes? En quienes de pronto se intoxicó la intermitente y no fue suficiente. Y en lo personal hay ciertos síntomas que uno sabe que de pronto van a llegar a un proceso rápido de fin de vida donde buscamos que con la sedación ese proceso sea lo más llevadero. En lo personal, la disnea, la dificultad para respirar, que está en un paciente con un proceso de fin de vida, para mí yo prefiero inicio de infusión continua, pero aclaro, hay pacientes con sedación intermitente que pueden lograr un control completamente adecuado. Listo. ¿Cuál es la primera opción entonces para sedación? Midazolam. Listo. ¿Y por qué le dejan opioide entonces? Porque están con morfina, porque están con hidromorfona, porque están con oxicodona. Porque normalmente el opioide se deja para tratar de controlar ese síntoma que generó sufrimiento, sea disnea, sea dolor también asociado a su enfermedad, o sea otro que pueda ser disminuido con el opioide. Listo. Entonces, en ese contexto tenemos claro, la sedación es midazolam. El opioide viene a ser un coayudante, no es que sea midazolam más opioide, sino que el sedante es midazolam, el opioide es dependiendo de los síntomas del paciente. Ahora, ¿cómo preparamos? Eso también es simplemente una opción que les planteo y es, hay instituciones que cuentan con midazolam en ampollas de 50 miligramos y vienen 10 mililitros. Entonces esos 50 miligramos se diluyen en 40 de solución salina, queda 1 en 1, 1 miligramo por centímetro, y se puede utilizar desde 0.5 miligramos hora, 1 miligramo hora. Los reportes hablan de 20 miligramos hora, pero realmente es muy raro uno llegar a unas dosis tan altas de midazolam, excepto que haya una tolerancia. Cuando ya estamos con dosis altas, no sé, 5 o 6 miligramos, uno debe preguntarse primero, ¿realmente sí tenemos indicación de esa sedación? Y en caso de continuar con esa indicación, buscar otra alternativa como lo puede ser Propofol, tiopental, dexmedeto. ¿Listo? Y tiene disnea y también está con dolor asociado. Vamos a pensar en el opioide, podemos pensarlo, y en esta indicación puntual en el proceso de fin de vida, la infusión puede tener cabida. ¿Cómo lo utilizamos? Morfina, 10 ampollitas de 10 miligramos hasta completar 100 centímetros, entonces queda 100 centímetros, 100 miligramos, o sea, 1 miligramo por mililitro. Y podemos empezar también, 0.5 miligramo hora, ojo, tener presente qué dosis basal tenía el opioide previamente. Esto aplica mucho más para los pacientes oncológicos. Es que resulta que él estaba utilizando un equivalente de morfina a 100 miligramos venosos en 24 horas. Si yo le voy a empezar 0.5 miligramos hora, no le va a hacer nada. Entonces tengo que tener presente la dosis previa del paciente para poder calcular lo que sigue. Listo. No es usual tenerlos que utilizar, pero lo tenemos como alternativa. Cuando fue pandemia, escasez de midazolam, no teníamos X o Y medicamento. Con Propofol logramos un buen control. Tiopental y ahora está surgiendo mucho la dexmedetomidina para el control de estos síntomas, ¿ok? Bueno, esta era la presentación rapidita que les tenía. No sé si Pablo si haya espacio para preguntitas o algo por el estilo. ¿Dudas, preguntas? Aló, aló.
Profe, muchas gracias por la charla, mil gracias por la atención a todos. Por ahora no hay como dudas y discusiones como en el chat. De todas formas, a medida que vayan saliendo, yo se las voy compartiendo por si hay alguna inquietud grande para aclarar. Perfecto, muchas gracias. Mil gracias a ti, profe. Vamos a dar una pausa de 10 minutos para que todos nos levantemos, vamos al baño y descansemos un momentico. Y a las 3:40 la idea es que continuemos entonces con el simposio. Entonces vamos a descansar 10 minutos y en 10 a 15 minuticos regresamos para que podamos continuar con el simposio. Les recuerdo que a mano derecha, donde dice QPQ o AQ, de sus computadores va a estar el punto donde pueden ingresar la asistencia. Ahí hay dos links para la asistencia, para los certificados y que ahí se puedan pues inscribir para poder enviar los certificados a donde quedan. La charla están siendo grabadas, que también varios me han preguntado, las charlas están siendo grabadas. La idea es que posterior a que terminemos el simposio, la idea es montarlas a plataforma y ustedes las puedan visualizar posterior a esto. Entonces, en 10 minuticos regresamos. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Continuamos entonces. Mm, Entonces, quiero presentarles al doctor Camilo Henao. El doctor Camilo es médico de dolor y cuidado paliativo, es médico general de la Universidad San Martín y es médico paliativista de, eh, de la Universidad de Rosario en Bogotá. Le agradezco mucho al doc que nos va a acompañar con escalas pronósticas, cuáles y cuándo usarlas, sobre todo en medicina de urgencias, cuando muchas veces nos enfrentamos con estas dudas en qué pacientes continuar y qué escalas nos podrían ayudar a tomar estas decisiones. Le abro el micrófono al profe y le agradezco mucho por la apoyo y la charla que nos va a presentar. Buenos días, buenas tardes Pablo, buenas tardes a todos. ¿Me escuchas ahí bien? Sí, profe, sin problema y ahí se te está viendo la charla. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por esta invitación. Pues la verdad que me parece que esto es muy necesario y que haya gente como vos, pues tratando de propiciar estos espacios, me parece que devuelve la esperanza al mundo. Muchas gracias. Entonces, pues, dando inicio, hoy vamos a dar unas definiciones útiles como para poder, para que yo creí útiles, pues para que me entiendan qué hacer con las escalas pronóstica y su utilidad.
tanto en enfermedad oncológica como no oncológica. Vamos a ver una escala pronóstica en urgencias que es como la que encontré, que además es muy afín a lo que yo voy a proponer al final en las conclusiones. Muchas de estas definiciones ya se han dado a medida en las otras charlas. Solamente voy a ser puntual en algunas cosas claves que me parecen importantes para definir. Entonces, lo primero es definir qué es el manejo paliativo o la intención paliativa en oncología, porque son palabras que confunden mucho y yo he visto que confunden mucho al personal de urgencias cuando el paciente llega con la historia clínica del médico tratante que dice quimioterapia paliativa. Es como se le llama a los tratamientos de los cánceres que han hecho metástasis o cáncer avanzado, o cuando la quimioterapia ya no puede curar el cáncer como tal. Es útil para reducir el tamaño del cáncer y asimismo mejorar o eliminar por completo los síntomas y ayudarle a vivir más tiempo y con una mejor calidad de vida. Digamos que ese es su objetivo. No necesariamente estamos relacionando esa palabra paliativa a que el paciente está en fin de vida o que la intención de todo manejo es estrictamente sintomática. Pues también se pueden hacer manejo de causas potencialmente reversibles y hasta en casos muy puntuales dentro de la adecuación del esfuerzo terapéutico y el principio de proporcionalidad, incluso llevar a unidades de alta instancia o soporte vital avanzado. Otra definición que me parece importante tocar es cuando hablamos o cuando en la historia clínica dice manejo de síntomas exclusivo o mejor cuidado de soporte, o también lo llaman algunos manejo paliativo de soporte exclusivo. Eso quiere decir que no hay ningún tipo de tratamiento con ninguna intención, sea con intención curativa o paliativa, y que desde ese momento o la indicación ahora es que se mantengan los síntomas controlados, que se mantenga una funcionalidad en el paciente y que haya calidad de vida, ¿sí? Con esos parámetros. No necesariamente se está dando por hecho que el paciente está en fin de vida o que tenga que acelerarse el momento de su muerte, ¿sí? Es importante tener como esa salvedad. Entonces, estas definiciones realmente ya ustedes las vieron en el transcurso de la tarde. Solamente quiero ser claro en que la enfermedad avanzada es cualquier enfermedad que ya sea, que no sea curable, que el tratamiento esté netamente enfocado a controlar la enfermedad y controlar los síntomas, y que esa enfermedad avanzada se convierte en una enfermedad terminal, que es diferente y es importante dejarlo claro. Es decir, yo puedo tener una enfermedad avanzada y no necesariamente estar en la etapa terminal de mi enfermedad. Y yo llego a esa enfermedad terminal cuando ya se me agotan todas las opciones de tratamiento para controlar la enfermedad, y además estoy en una expectativa de vida de semanas a meses. Alguna literatura dice que 3 meses, otra que 6, ¿cierto? Y fin de vida o cercano a fin de vida, como Santi ahora lo definió, pues momentos antes de la muerte o en la agonía, que son las últimas 24 a 72 horas, ¿sí? Que son estadios de enfermedad en la que el manejo de síntomas es uno de los objetivos y no necesariamente estamos en un contexto de fin de vida, ¿sí? Entonces, acá en las definiciones ya hablamos un poco de adecuación del esfuerzo terapéutico. La doctora en 2 o 3 charlas pasadas habló de ella. Pues ya dijo algo muy importante, era que no era blanco ni negro, era una escala de grises, que me parece importante tenerlo claro ahí, y está basada en principio de proporcionalidad terapéutica y además respetando la autonomía del paciente en cuanto a él considere que es una vida y una muerte digna. Y ese otro concepto que me parece importantísimo, y es que a urgencias cada vez llega y cada vez tenemos más enfermedad compleja, y esa enfermedad compleja se define como una enfermedad
pues que realmente no se puede resolver con una sola medida, que es multicausal, que depende de todo un contexto de una enfermedad o varias enfermedades y tiene como varias características. Una de ellas es que es impredecible. Cualquier cambio, por más sutil que sea, puede llevarnos a un desenlace completamente diferente al que esperamos. No es lineal, ¿sí? Pues somos humanos, somos dinámicos en constante cambio y pues lo que puede ser respuesta terapéutica para otro puede ser complicación o efecto adverso para otro. Es adaptable a la condición del paciente, siempre se debe de adaptar a eso. Tiene unos límites desdibujados. Muchas veces lo que hacemos es empezar a tratar y los límites se van a ir poniendo o se van a ir quitando según la respuesta al tratamiento. Coexiste con otras alteraciones, es decir, hay comorbilidad, hay multimorbilidad y es sensible a un contexto no solamente médico o corporal como tal, sino también a un contexto social, a un contexto de familia, a un contexto espiritual y que si tenemos claro como estos conceptos vamos a entender el por qué es tan difícil predecir un pronóstico vital, ¿cierto? Entonces, definir pronóstico es dar la probabilidad que un paciente desarrolle un resultado particular durante un periodo específico, ¿cierto? Entonces, lo primero es que yo me tengo que formular, pues tener la formulación del pronóstico, una probabilidad de que tenga el paciente dicho resultado. Una vez yo tenga esa probabilidad, yo comunico el pronóstico al paciente y su familia y con lo que el paciente y la familia me dicen, yo hago una interpretación de ese pronóstico para poder actuar de manera adecuada a los deseos del paciente, a las necesidades del paciente y al beneficio del paciente, ¿cierto? Obviamente después esa interpretación del pronóstico, después del resultado, pues se tiene que dialogar con el paciente. Entonces, hay unos principios básicos como de predicción de la supervivencia y es entender que esto es un proceso en lugar de un evento. ¿Sí? O sea, es decir, esto puede cambiar en el tiempo, es más, va a cambiar en el tiempo y es importante determinar todo el contexto y toda la evolución de la enfermedad en ese paciente. Puede evolucionar a lo largo de la enfermedad, no es lo mismo el pronóstico al inicio o al diagnóstico de una enfermedad en la que se cogió la enfermedad sin progresión a después de que progresó, ¿cierto? Eso es claro. El momento exacto de la muerte no se puede predecir con certeza, pues sí, lamento de verdad tenerles que decir esto, creo que todos lo sabemos, aunque a nosotros los médicos se nos olvida frecuentemente que definitivamente la muerte es algo imprevisto. Y la precisión pronóstica para un factor, una herramienta de pronóstico determinada, varía según la definición y la precisión, según la definición mía, según la definición para la población del paciente y también para el marco temporal de predicción. Es decir, no es lo mismo una predicción en un paciente controlado ambulatoriamente a un paciente que no está controlado, que tiene un desencadenante agudo y que está en urgencias. Entonces siempre se debe de ajustar a la temporalidad, a la población. No es lo mismo un paciente de ciudad a un paciente de una vereda alejada en un sitio de un rural disperso, por ejemplo, ¿sí? Entonces tiene varias limitaciones. Primero es que los humanos, no es una cuestión de médico, tenemos una incomodidad con la incertidumbre y pues eso es pura humanidad, pues así nos trajeron al mundo, ¿cierto? La inexactitud de las herramientas que tenemos, como lo vamos a ver a continuación, se van a dar cuenta pues que no existe una herramienta perfecta y que nos toca trabajar con ella, ¿cierto? Tenemos un miedo a ser juzgados,
a generar angustia en el paciente o a disminuir la esperanza, ¿cierto? Como nos crearon como médicos fue para curar, cuando decimos no podemos curar, sentimos un poco de vergüenza, ¿cierto? Y como el miedo a ser señalados, y realmente no debería de ser así, ¿cierto? Tenemos una incomodidad al revelar noticias porque no se nos enseñó, ya hoy van a aprender afortunadamente, pero no se nos enseñó cómo revelar las noticias de manera más acertada, ¿cierto? No existe una escala ideal, como les decía, no hay fórmulas que den un pronóstico exacto, pues no quiero entrar a ser pesimista, pero realmente nos toca trabajar con lo que tenemos y creo que logramos unos buenos resultados, pero pues la realidad es esta. Solo, sobre todo cuando la enfermedad pues es compleja, es muy difícil dar como un pronóstico, y la enfermedad compleja es nuestro día a día, sobre todo en cuidado paliativo. Hay inadecuadas habilidades comunicativas, pero que las tendremos que desarrollar, miedo a alterar la relación médico-paciente o a disminuir la satisfacción del paciente. Creemos que después de eso el paciente no nos va a querer, pues, y si no nos quiere, haciendo un buen uso del acto médico de una manera compasiva, pues tenemos que entender que esto no es personal y que probablemente hace parte del proceso del paciente, ¿sí? Y la culpa de no poder curar, que ya lo decíamos. Entonces, hay unas escalas funcionales o unas escalas de desempeño paliativo, como algunos le llaman, y yo empecé con esta porque para mí es la que más relevancia tiene después pues de evaluar los síntomas, ¿cierto? Y es porque es una variable que genera un valor pronóstico muy importante, incluso más importante que la edad, aunque ya sabemos que todo es más importante que la edad, porque realmente yo puedo tener 90 años y soy completamente funcional y vigoroso para cualquier actividad, y porque además cuando se evalúan las necesidades de los pacientes en un contexto avanzado, es uno de los principales influyentes en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, que yo le maneje los síntomas a ese paciente, pues no solamente está disminuyendo su sufrimiento corporal, sino que también está permitiéndole que ese cuerpo funcione mejor para poder tener una actividad, y esa actividad lo permita participar, ser una persona ante la sociedad, ante su familia, ¿sí? Es así que se reconocen como personas, ¿cierto? Muchos de nuestros pacientes. Y esto pues va involucrando una cantidad de factores personales y ambientales que van a hacer que sea más fácil un cuidado, menos desgaste en el cuidador, porque menos compañía probablemente o acompañamiento va a necesitar el paciente. Entonces, no es solo manejar la enfermedad, también es mantener la funcionalidad, ¿cierto? Por eso es tan importante la evaluación de esto. Hay varias escalas de desempeño paliativo. Hay que entender que todas cambian en el tiempo, y quiero hacer mucho hincapié en esto. O sea, si ustedes entienden esto, creo que ya, ¿cierto? Y es que cuando llega un paciente a urgencias, siempre se debe hacer una línea del tiempo, ¿sí? Antes de tener el síntoma y después de tener el síntoma, ¿cuál es la funcionalidad? ¿Se mantuvo, tuvo un declive, o definitivamente el paciente tenía una funcionalidad muy mala antes y ahora está igual de mala, ¿cierto? ¿Cuánto lleva en esa condición? O sea, el tiempo y la cronicidad del síntoma o de la dependencia funcional también nos va a ayudar a tomar muchas decisiones. ¿Y qué lo llevó a eso? ¿Cierto? Es otra de las cosas que uno pregunta, ¿no? Muchas veces, doctor, no volvió a caminar porque es que se cayó una vez y le da miedo caerse. No es porque tenga un déficit neurológico, ¿cierto? Es porque le da miedo caer, es un síndrome geriátrico importante que habría que intervenir de otra manera, ¿cierto? Y que eso le baja la puntuación en una escala funcional. Entonces, tenemos varias
escalas, es importante evaluarlas siempre porque de estas parten las otras escalas que tenemos de pronóstico o con estas mismas podemos hacer pronóstico. Lo que sí se sabe es que hay una relación directa entre una funcionalidad limitada y una tolerancia a los tratamientos que podamos tener disponibles en los pacientes. Entonces tenemos el ECOG, el índice de Karnofsky, el Bartel y el PPS. Vamos hablar un poquito de esto. Quiero empezar diciendo que la escala de desempeño de Karnofsky, el ECOG, todos tienen una fuerte asociación, ¿cierto? Y eso, ¿qué quiere decir? Pues que todos pueden utilizarse y cualquiera que utilice, pues le va a servir para elaborar el pronóstico. Lo que sí hay que hacer es un verdadero ejercicio y hacerlo bien, ¿cierto? Porque si usted no lo hace bien, pues eso ya le va a cambiar de ahí en adelante todo su ejercicio. Entonces, este índice, el KPS, como algunos le dicen, KPS, perdón, pues realmente es un estudio que es una escala que se derivó de pacientes oncológicos, de sólidos, de tumor sólido, pero pues que se ha extrapolado a todas las otras enfermedades de manera eficaz, ¿cierto? Tiene una relación con el pronóstico, ¿sí? A medida que va empeorando su puntuación, pues disminuye el pronóstico y también tiene una medida en la calidad de vida. Es decir, volvemos a lo mismo, mantener la funcionalidad, mejora calidad de vida y no solo esto evalúa funcionalidad, sino que evalúa el impacto de los síntomas en mi funcionalidad, ¿sí? Entonces, hay una subjetividad en la puntuación, entonces varía de acuerdo al observador, ¿sí? Entonces, hay estudios o hay como una iniciativa de empezar a estandarizar un poco esto y aquí hay una que me pareció muy bacana y es hacerse pues como 3 preguntas importantes. Lo primero es si el paciente puede llevar a cabo un trabajo o una actividad normal en específico. Si la pregunta es sí, pues voy a ir a preguntarle los síntomas. Si los síntomas que tiene él los califica como leve, moderado, severo, ¿cierto? Y ahí, así pues evalúo el primer grupo, los que pueden mantener su funcionalidad a pesar de los síntomas. Los que no pueden mantener su actividad física, pero lo pueden hacer utilizando una asistencia, pues esos se van para el grupo B, y los que definitivamente necesitan una dependencia funcional, pues tienen una dependencia funcional completa, pues ya entrarían en el grupo C y pues lo que vamos a determinar ahí es qué tanto tiempo está el paciente en la cama o necesita estar asistido en la cama y qué tanto necesita ayudas de manera más específicas y en su cuidado, como hospitalizaciones o cuidado en casa o la administración de medicamentos, ¿cierto? Entonces, acá pues yo creo que muchos de nosotros ya conocemos esa escala, no nos vamos a poner a dar como todas los puntos a evaluar porque realmente pues nos iría la vida acá. El otro es el ECOG. También hay un pobre acuerdo del ECOG entre los evaluadores, entonces lo que es para mí no es para el otro. Tratamos de hacer una agrupación, pero pues es difícil poderlo hacer. Va de 0 a 5, 5 está muerto, 0 está completamente funcional y de ahí en adelante se van como condicionando. Es importante tener claro que entre el 2 y el 3, pues la diferencia está en cuánto tiempo estoy activo en el día y cuánto tiempo estoy despierto en el día, ¿sí? Entonces el 50% es la diferencia ahí. El otro que utilizamos mucho es la escala de desempeño paliativa o el PPS, que además pues nos da una supervivencia a 30 días, es una buena supervivencia, pues una buena escala para determinar a corto plazo la supervivencia y tenemos que
saberlo utilizar también. Lo primero es inicio de arriba hacia abajo, calificando la movilidad. Luego de calificar la movilidad, pues me voy de izquierda a derecha, ¿cierto? Y utilizo la que más le convenga al paciente. Esa es la recomendación. Vean lo delicado de esto, ¿sí? Entonces, esto evalúa la movilidad, las actividades, el autocuidado, la ingesta y el nivel de conciencia, ¿sí? Miremos que tiene como 3 grupos también, y la probabilidad pues es a 30 días. El Bartel, que en lo particular a mí me parece una escala muy completa, pues es una escala geriátrica realmente geriátrica, y lo que hace es que incluye y como que evalúa cada actividad de la vida diaria. Me parece mucho más útil conocerla, es mucho más completa, pues además pues que pues uno se la aprende de memoria y es mucho más práctico. Además da pronóstico, una supervivencia promedio a 6 meses, ¿sí? Y es muy importante porque esta escala, cuando se hizo, se incluyó también población mayor de 65 años, y se hizo en pacientes oncológicos y no oncológicos. Entonces me parece importante definirla, y permite determinar cada actividad, porque algunas definiciones de déficit funcional dependen también del número de compromisos de actividades, no necesariamente del valor o la disminución en el porcentaje del CAA, sino cuántas actividades de la vida diaria disminuí en 2 meses, por ejemplo. Lo que les decía, la concordancia entre los 3 fue buena, ¿sí? Entonces vale la pena pues utilizar cualquiera de los 3. En cuanto al pronóstico en cáncer, pues tenemos como 2 grandes grupos de escalas pronósticas. Una escala pronóstica, unas escalas pronósticas que nos van a servir cuando la expectativa de vida es pues mayor a 1 año, es decir, cuando yo tengo un paciente en estadio temprano de la enfermedad, recién diagnosticado, pues la que más se utiliza o se menciona es la Glasgow, pero también está el normograma pronóstico de Barretos o el propanopal, ¿cierto? Pero pronopal, pero realmente pues no la utilizamos mucho. Esto arroja como 3 grupos, y cuando es peor pronóstico, que es menor de 6 meses, ahí sí entran las escalas de cuidado paliativo. Entonces, el PPS, que ya se los conté, el PAD score, que es el score de pronóstico de cuidado paliativo, el índice de cuidado paliativo, que ahorita vamos a hablar más o menos como en cada uno. Entonces, la puntuación pronóstica de Glasgow, pues ya se utiliza la modificada. Lo que decíamos, es más apropiada cuando hay varios meses de expectativa de vida. Pocos estudios en cuidado paliativo, pues no es el tipo de población. Y evalúa pues como el riesgo en 3 grupos: 58 días, 43 y 21, que serían los de alto riesgo. Se asoció con una respuesta a la quimioterapia, es decir, entre peor supervivencia o entre peor puntaje, pues menor era la respuesta a la quimioterapia. El otro que utilizamos es el índice pronóstico en cuidado paliativo. Está estudiado en tumores sólidos y neoplasias hematológicas que están en un contexto de cuidado paliativo. Las puntuaciones van de 0 a 10 y evalúa la ingesta oral, el edema, la disnea en reposo y el delirium, y el nivel de actividad, que pues yo lo podría determinar o con ECOG o con cualquier escala funcional, ¿cierto? Y lo clasificaría en uno de esos 3. A mí particularmente me parece que es más práctica en urgencia, porque se hace sin ningún paraclínico, está no necesita ningún análisis de sangre, esa es su ventaja, aunque el PAD score puede ser ligeramente más
más precisa que esta, pero pues es una muy buena herramienta para utilizar en los pacientes en el contexto de urgencias de primerazo. Sobre todo cuando queremos evaluar si el paciente está cercano a un fin de vida, ¿cierto? El PAD score está evaluado o realizado en pacientes con tumores sólidos avanzados, con una mediana de 33 días, pero pues necesita unos leucocitos y unos linfocitos en sangre para poderlo clasificar. Entonces, pues eso también nos limita, y algunas escalas pues incluyen la predicción clínica de supervivencia, que es esta, que es la que hay acá, y dice que te pregunta a cuántas semanas cree usted que el paciente podría vivir más. Entonces, esto permite como la subjetividad del evaluador y es una variable que impulsa mucho la puntuación. Entonces es importante definir como qué vamos a poner ahí, ¿sí? Y veamos esto qué tan importante, y porque los voy a ir guiando hacia, hay que tener precaución a la hora de opinar sobre cuánto pensamos nosotros que vive un paciente. En este estudio compararon el PAD score con este parámetro de la supervivencia por puntuación por el clínico, y la compararon sin ella. Y miren que cuando hicieron el PAD score sin la puntuación de subjetiva, pues, o de lo que el clínico consideraba, pues el área bajo la curva aumentó de manera considerable, aumentó la sensibilidad y la especificidad de la puntuación cuando estaban evaluando el paciente a 30 días. Realmente a 100 días pues no se vio mucha diferencia, pero vean la diferencia que hay, es esta verde, pues que el área bajo la curva es mucho mayor, es decir, parece ser que no tenemos un muy buen ojo, y nos vamos a dar cuenta a medida que vamos pues yo no sé, el que quiera hacer esta actividad conmigo, esta es una calculadora pronóstica en línea, pueden escanear el QR, y ahí pues usted mete los datos del paciente y eso le hace todas las escalas que existen en este momento, y usted con eso pues puede tomar decisiones si es verdad, porque me parece complejo, van a ver. Entonces, acá yo le puse que el paciente, ¿cuánto tiempo cree usted que viviría el paciente? Yo puse 30 días, ¿cierto? Y acá pues llené un caso clínico, ahí, y le puse pronosticar, y esto me dio todos los índices. Pero vea esto, o sea, me dio una que podía vivir hasta 86 días, una supervivencia mediana de hasta 86 días, y en otra me dijo, no, pues puede vivir hasta 11 días. Entonces uno a quién le cree, ¿cierto? Entonces por eso es importante no solo hacer estas escalas, sino saberla interpretar de manera clínica, y esto es como a lo que voy a llegar al final, ¿sí? Entonces esta fue con el 30%. Y esta fue con el 50% de probabilidad que el paciente iba, perdón, 50 días, que el paciente iba a vivir más o menos a 50 días. Mire el cambio que hubo en estas, ¿cierto? Perdón, mire el cambio que hubo en estas, pues de manera significativa, pero seguimos a 11 días. Entonces, no sé, ahí les dejo la reflexión. Realmente es un tema complejo con las escalas pronósticas y que se deberían de utilizar, pero utilizar de manera contextualizadas. Estas son todas las escalas pronósticas que tenemos, y estas todas sus variantes, ¿sí? Todo lo que evalúa cada una y todo lo que ha generado como las variables clínicas que ha generado algún impacto en el pronóstico, ¿cierto? Entonces,
quiero que vean la lista grande de lo que tenemos en cáncer y las múltiples clasificaciones o escalas pronósticas, perdón, que tenemos, que van a generar una expectativa en un paciente al que yo voy a llegar a darle, vea, es que yo creo que usted va a poder salir, no va a poder salir, ¿cierto? Entonces ya eso es en enfermedad oncológica, que tenemos un poco más de luz. Pues en enfermedad no oncológica, como en la demencia avanzada, es mucho más compleja la cosa, porque la evolución natural de la enfermedad, de la demencia avanzada, es que hay un periodo prolongado de deterioro funcional hasta llegar al grave, ¿cierto? Y determinar un pronóstico a corto plazo es muy complejo. Hay que tener claro que no solamente es la escala, también hay otras pautas que nos pueden decir, vea, este paciente está llegando al final de sus días, y como son las múltiples neumonías aspirativas y de infecciones de tracto urinario, pues que en realidad siguen teniendo un marcador de supervivencia muy pobre a corto plazo, y que lo único que nos va a ayudar con esto es poderlo meter dentro de una escala que ahorita vamos a ver que utilizamos en pacientes con alta complejidad. Sí, vean las escalas disponibles, digamos que la que más se conoce es el ADEP, pues no se las traje por lo que les digo, se vuelve mucho más complejo, pero a 6 meses más o menos evalúan la escala pronóstica, entonces es difícil poderla determinar. Mire todas las variables que tiene el pronóstico de una demencia avanzada, ¿sí? Los que más impacto tienen son la comorbilidad, los que más impacto tienen también porque son los que más se incluyen en las escalas pronósticas. La edad también tiene mucho impacto, el género y la disfagia y la alteración cognitiva, o sea, el nivel del GDS o el FAS que tenga el paciente. Peor GDS o FAS, pues peor pronóstico tiene el paciente. En pronóstico en insuficiencia cardíaca congestiva, pues la mayoría de las muertes están precedidas de empeoramiento de síntomas, deterioro funcional, la importancia de evaluar el deterioro funcional y sobre todo de hospitalizaciones previas. Más o menos después de la primera hospitalización al alta, mueren el 20 al 47% de una ICC avanzada, ¿sí? Y esto como pues resultado de la falla de la bomba. Tenemos varias. La que más se utiliza, o pues la que más he utilizado yo, es la de Ciaro, que es esta de CHFM, que pues nos da a un año, pero que mide todas estas variables que hay acá. Entonces usted tiene que tener primero los datos a la misma vez de todas las variables, que son muchas paraclínicas, y las tiene que contextualizar, ¿sí? Si le llega a un paciente en una falla cardíaca crónica avanzada compensada o si llega en una agudización, ¿cierto? Entonces, tampoco es que sea muy buena para determinar pronóstico. En EPOC, pues creo que todos lo conocemos, el BODEX, el DOSE y el ADO, pues son como las que más, los síntomas, como la disnea, sigue estando como en todas las escalas, y es la que más fuerte asociación tiene con el pronóstico. El BEP1 y las exacerbaciones, junto con la funcionalidad otra vez. Entonces, hay como en el EPOC unos factores predictores individuales de mortalidad a corto y a largo plazo. El EPOC tiene algo muy bacano en cuidado paliativo no oncológico, es que es una de las enfermedades que más datos le da al cuidado paliativo no oncológico y que nos toca extrapolarlo a las otras enfermedades respiratorias. Y es una prueba de caminata pues de 2 a 6 minutos, que sea mala, una disminución en la velocidad de la marcha, una disnea en actividades, que tenga asma, bajo peso, unos niveles elevados de proteína C,
una función, pues que este nivel elevados de proteína C en urgencias pues no sería viable, pues esto es completamente, pierde todo su valor predictivo, y la función pulmonar dilatadora, postdilatadora, el síndrome de caída recurrente, el tabaquismo y los blancos les va peor. Entonces, después de haber evaluado esas escalas que pudiéramos utilizar, y que yo las traje más que todo en los pacientes con enfermedad no oncológica, es para que sepamos qué encontrar o qué buscar cuando estemos revisando la historia clínica del tratante, del neumólogo, de la clínica de falla cardíaca o del oncólogo, y miremos si de pronto ellos en algún momento de la historia hacen alguna de esas escalas que le dé luz a cómo estaba el paciente de manera basal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo definir el riesgo cuando tenemos de todito? O sea, cuando tenemos una multimorbilidad. Perdona, me equivoqué en la palabra. Entonces es muy importante diferenciar lo que es la comorbilidad de la multimorbilidad. Entonces, cuando yo tengo una comorbilidad, cuando tengo otras enfermedades controladas que no necesariamente van a impactar en la enfermedad cardinal o que actúan de manera independiente, y el manejo de la una no va a condicionar el manejo de la otra. Tenemos una multimorbilidad cuando tenemos varias enfermedades que se van a relacionar entre sí y que se van a impactar de manera positiva o negativa entre las últimas, entre esas mismas, perdón. Entonces, ¿cómo lo definimos? Este estudio que me pareció muy bacano, que se lo recomiendo, es una revisión sistemática que salió en febrero de este año, evaluó qué factores, qué modelos pronósticos pudiera utilizar, y vean, dijo el paliar, el NECPAL, el PPS, el PPI. Pero como ya hablamos del PPS y el PPI, pues vamos a hablar del paliar y del NECPAL, ¿sí? Los que más utilizamos en este momento es el paliar y es el NECPAL, que incluso en la clínica pues está incorporado dentro de varios protocolos en los que definimos el pronóstico, y miremos todas las variables que se evaluaron en esos estudios. La que más estuvo incorporada es el estado funcional. O sea, usted con hacer un buen análisis del estado funcional del paciente ya se va a dar cuenta que tiene un pronóstico, puede hacer un análisis pronóstico aceptable y bueno, y con eso se defiende si hace un buen ejercicio de eso, ¿sí? Entonces, este es el NECPAL. Lo primero que hace es preguntarte la famosa pregunta sorpresa, que ahora vamos a hablar un poco de ella, y es: ¿se sorprendería si esta persona muriese a lo largo del siguiente año? Si la pregunta es sí, me sorprendería, pues el NECPAL es negativo, ¿cierto? Pero si la respuesta es no me sorprendería que la paciente se muriera o el paciente se muriera, entonces eso le pide que el paciente tenga además una de las siguientes pautas. Entonces, que tenga necesidades paliativas, sea el paciente o en la familia o en los profesionales, que tenga una pérdida funcional. Mira lo que les decía aquí cuando uno habla de una pérdida funcional, y es que tiene una disminución sostenida de la funcionalidad severa, progresiva e irreversible. Esta palabra se les tiene que quedar en la mente, que sea irreversible, ¿cierto? Es decir, un paciente que llegue agudo a urgencias no necesariamente está en una condición irreversible. Y la pérdida de más del 30% en el índice de Bartter en 6 meses, ¿sí? Entonces, por eso les dije que había más afinidad con el Bartter. La pérdida nutricional, esto sí toca pues hacerlo de manera de preguntas muy escuetas al paciente. ¿Usted ha sentido que la ropa le queda grande en los últimos meses? O si hay valoraciones pues nutricionales, maravilloso. La multimorbilidad es 2 enfermedades crónicas concomitantes a la enfermedad, pero que tengan una relación y que estén impactando también en el pronóstico. El uso de los recursos es
más de 2 ingresos a urgencias en los centros hospitalarios en el último año, y o necesidades de cura complejas, intensas, continuadas, ¿sí? Una enfermedad avanzada, es decir, criterios de severidad para su enfermedad en particular, que ahora los vamos a extender un poco más. Entonces, si tiene alguno de esos más la pregunta de sorpresa, con respuesta no, pues tiene un NECPAL positivo, pero si yo digo, no, este paciente sí me sorprendería que se muriera, pero tiene 2 de de estos otros parámetros, pues yo podría decir, pues sí, puede que el paciente pueda tener un NECPAL positivo. Eso es importante porque el NECPAL no solamente pues, nos va a clasificar a los pacientes, sino nos va a permitir evaluar sus necesidades, sino que también nos va a dar una mediana de supervivencia. Entonces, mire, si nosotros tenemos una pregunta de sorpresa positiva, con 1 o 2 parámetros, la mediana de supervivencia va a ser 38 meses, ¿sí? Entonces, pues, si un paciente tiene un deterioro agudo en estos y está en este estadio, ¿yo por qué no le voy a ofrecer la oportunidad de que revierta una infección con un antibiótico, ¿cierto? Y se va así hasta el estadio 3, que ya es más cercano a la muerte, que hay una mediana de supervivencia de 3.6 meses, en donde yo ya empiezo a pensar que, pues, que puede que no sea tan útil hacer reversión de algunas causas o tenga que poner algunos techos, ¿sí? Entonces esto me parece importante conocerlo, me parece práctico, muchos de ellos salen del mismo la anamnesis que hacemos en urgencias y el enfoque que hacemos en urgencias iniciales. Y el PALIAR y el PROFUM, pues evalúa más en contexto de hospitalización o en contexto de ambulatorio, tiene en cuenta la muerte, la edad, nos da como cuatro grupos grandes, de bajo, intermedio, alto, muy alto, y tiene hallazgos, parámetros no solamente clínicos, sino también paraclínicos, ¿sí? Cuando lo evaluaron, se dieron cuenta que pues, no había mucha diferencia cuando evaluaban en el tiempo la probabilidad pronóstica, pero a los 6 meses pues sí funcionaba mucho mejor el PALIAR que el PROFUM, pues la expectativa era mejor, y al año pues no había tanta diferencia, ¿sí? Entonces ahí los tenemos por si en algún momento saben, lo tienen que utilizar. Entonces, haciendo la búsqueda, esto fue una gran sorpresa para mí, debo reconocerlo, porque encontré esta escala que han tratado de validar en el servicio de emergencias y se llama PECARES, y pues me parece que es muy similar a lo que se van a dar cuenta que, no, pues que yo hago cuando tengo un paciente en urgencias o cuando tengo pues, cualquier paciente ante mí. Lo primero que hacen es preguntarse si el paciente tiene una enfermedad limitante de la vida o pues una enfermedad avanzada y evalúan cada criterio para cada enfermedad. Entonces miren esto, para enfermedad neurológica, entonces necesita que lo asistan en el autocuidado, ¿cierto? Y tiene, o puede tener o no, una alteración mínima en el lenguaje. Pues, eso es una dependencia funcional moderada severa da una enfermedad avanzada en una enfermedad neurológica. En cáncer, que sea metastásica o localmente agresiva, en diálisis que esté en hemodiálisis o que tenga una creatinina mayor de 6, en EPOC que tenga oxígeno en casa continuo o que tenga disnea en reposo. Esos son los criterios específicos para las enfermedades avanzadas
para cada una, lo que vimos arriba en lo de la definición de la enfermedad avanzada. Si tienen una enfermedad hepática avanzada, es que tengan una historia recurrente de ascitis, un sangrado gastrointestinal o algún grado de encefalopatía hepática, que tenga un shock séptico que requiera UCI o haya requerido UCI, y que tenga algunas condiciones que puedan acelerar el momento de la muerte, como por ejemplo una fractura de cadera en mayores de 80 años, o un trauma, un politrauma, o que tenga una enfermedad de VIH avanzada, pues que ya cada vez son más raras, pero sí existen. Si la respuesta es que no tengo ninguna de estas condiciones, pues yo ya paré el screening y hay que ofrecerle todo full al paciente, ¿cierto? O en teoría eso era lo que haría que hacer. Pero si una o más de una de estas pacientes, de esta lista la tiene el paciente, pues yo lo que tendría que ir es al segundo paso y evaluar lo que evalúa el NEPAL, ¿cierto? Entonces, la frecuencia de las visitas a urgencias, los síntomas que tenga el paciente no controlados, el declive funcional que tenga. Oiga, declive funcional, hay que evaluar es el declive funcional, no el estado funcional actual. O sí, hay que evaluarlo, pero compararlo con el previo. Y hacerme la pregunta sorpresa, que cada vez pues coge más fuerza y que hay que hacérsela, ¿cierto? Pero vea lo que pasa con esta escala, y es que también da una buena probabilidad de supervivencia a 6 meses y se compara con el PPS, o sea que sirve también para darnos una probabilidad a 6 meses. Ese es el gran problema, ¿cierto? Cuando hablamos de los enfoques de predicción de supervivencia por parte de los médicos, tenemos 3, que son 3 preguntas que se hacen los médicos. Y es, la primera, la pregunta sorpresa, que ya la hemos visto en 2 scores pasados, que es si me sorprendería si el paciente muriera en un periodo de tiempo específico, según pues como sea el score que me estén preguntando. La pregunta de probabilidad, que es la de el PPA, que es indique la probabilidad de supervivencia dentro de un periodo de tiempo específico. Y la pregunta temporal, que algunos modelos de PPA también la tienen, que es ¿cuánto tiempo cree que vivirá este paciente? Si 10 días, 30 días, no sé, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es que pues hay una variabilidad gigante entre el personal de salud, porque hay un conocimiento variable, no es lo mismo que sabe un neumólogo a lo que sabe un cardiólogo, un paliativista en cuanto al pronóstico de la enfermedad de base, ¿cierto? La experiencia clínica y la la personalidad pues influyen mucho, que no debería, o sea, yo no debería de poner mis principios morales y mis deseos al momento de la muerte o cómo quisiera yo morir para pasárselo a los pacientes, porque como lo dijimos en las anteriores charlas, esto es una decisión muy, muy independiente, y la experiencia clínica pues se puede ver viciada, pues no es la misma la experiencia clínica que he tenido yo, que todos mis pacientes se mueren, van a llegar a morirse en un corto tiempo porque es cuidado paliativo, a la que tiene un cirujano que lo que quiere es que el paciente viva y que saca al paciente de cirugía para que viva, ¿cierto? Entonces esto da como resultado muchas estimaciones heterogéneas, y a menudo lo que ha dicho los estudios es que son muy optimistas en cuanto a la esperanza de vida. Claro, pues que después hay un estudio que dice que si le preguntan a un oncólogo es muy optimista, pero si le preguntan a un paliativista pasa a ser muy pesimista. Entonces, también depende de la especialidad. Entonces, el enfoque temporal, realmente pues hay una sobreestimación, más o menos del 33% de la real,
lo que les decía, es demasiado optimista en oncólogos y demasiado pesimista en paliativos. Hay un menor enfoque temporal en las mujeres, en ciertas especialidades médicas. La falta de experiencia clínica también tiene mucho que ver. A mayor duración de relación médico-paciente es peor, claro, porque hay un vínculo emocional. Cuando yo tengo un vínculo emocional, parte, pues no quisiera que se muriera o que no sufriera de la manera en que yo creo que va a sufrir. Y a menor edad, claro, los niños, pues es más difícil poder ser más precisos con ellos. En cuanto a la pregunta sorpresa, esta pregunta es un estudio de cohorte observacional, pues qué pena con ustedes no tener más calidad en cuidado paliativo, pues esto es lo que hay. Dice, no sirve, la pregunta de sorpresa solamente mejoró como la especificidad cuando teníamos un ECOG de 3 o 4. O sea, ayuda a identificar a los pacientes con cáncer avanzado y una expectativa de vida limitada cuando tenemos un ECOG de 3 o 4, ¿sí? Entonces, realmente no es tan buena, ¿sí? La mayoría de pacientes que visitan el servicio de urgencia con problemas son provocan una disminución en el rendimiento físico, ¿cierto? Lo que podría mejorar después del servicio de urgencias, independientemente de su pronóstico. O sea, si ustedes entienden esto, entendieron toda la charla. O sea, el paciente llegó a urgencias y su ejercicio médico tiene que estar para usted diferenciar si es que el paciente tiene un declive agudo que se beneficia de revertírselo o no, ¿cierto? Y en cuanto a la pregunta de la probabilidad, en cuánto creería yo, en cuántas semanas creería yo que va a morir ese paciente, perdón, ¿cuál es la probabilidad de que ese paciente muera? Pues realmente es útil solamente si lo decimos mayor del 70% o menor del 30%, porque cuando hablamos de entre 40 y 60 hay una ambivalencia que pues, de manera probabilística no va a dar ningún resultado favorable. Entonces, ahora les voy a explicar todo esto, cómo lo meto yo a la práctica, ¿cierto? Cómo lo hago yo. Y hasta aquí fue un acto de evidencia, ¿cierto? Que era lo que decía la literatura. De aquí a acá va a ser mi interpretación de la literatura y quiero hacer hincapié en eso, ¿no? Sí, y ya cada quien revisando la literatura que cuando quiera pues la comparto o hacen la búsqueda o se quedan con lo que hay acá, pues define cómo hacer su ejercicio en la toma de decisiones. Entonces todo lo que está aquí está sujeto a cambios según la consideración médica, ¿cierto? Entonces, lo primero que se debe hacer es evaluar al paciente, evaluar sus necesidades, sus síntomas, mirar la historia clínica previa para mirar cuáles son los objetivos del tratante, cuál era una funcionalidad basal, qué le están haciendo al paciente, cuándo fue su última quimioterapia, si está en rehabilitación pulmonar o cardíaca porque tiene una falla cardíaca o un EPOC avanzado, ¿cierto? Todo eso modifica un poco mi visión del paciente a la hora de verlo en urgencia, ¿cierto? Y también hablar mucho de las preferencias del paciente, ¿cierto? Bueno, usted vino acá, lo vamos a atender, le vamos a manejar el síntoma, pero usted qué quiere, los pacientes muchas veces llegan expresando lo que quieren o lo que no quisieran de manera muy atenta, pero lo que sí quiere un paciente que le hagan cuando llegue a urgencias es que le manejen los síntomas. Es por eso que es lo primero que se debe hacer antes de saber si yo lo voy a llevar a lo que sea, o sea, dele prioridad al manejo de los síntomas. Me ha pasado en muchos servicios de urgencias que yo llego y el paciente consultó por dolor y ni acetaminofén esperando que cuidado paliativo tome las decisiones. No, es que el paciente no va a decir a urgencias a decir necesito que me intuben. El paciente va a urgencias diciendo que se siente ahogado. Trate de aliviarle el ahogo de alguna medida. Si no sabe qué hacer y necesita un tiempo al menos, dele tiempo de calidad al paciente y es muy importante esto, ¿cierto? Que manejemos los síntomas. Manejan los síntomas y todo esto se tiene que ir haciendo como a la par
pues empiezo como el ejercicio. Entonces lo primero que yo hago es ver si el paciente cumple criterios de una enfermedad avanzada, porque ahí es que yo me voy a dar cuenta cuáles son los objetivos reales. Entonces hago lo que hace la escala que está validada, el PEDCARES, que es esta, y es evalúo pues, si el paciente tiene o no esos criterios de enfermedad avanzada, ¿cierto? Si el paciente no tiene esos criterios de enfermedad avanzada, pues le hago el manejo full de lo que tenga, o sea, todo lo que tenga beneficio para ese paciente. Si el paciente sí cumple criterios de enfermedad avanzada, tengo claro que los objetivos aquí son manejo de síntomas y mantener funcionalidad, manejo de causas potencialmente reversibles para mejorar esos síntomas y esa funcionalidad. Entonces lo que hago yo es evaluar la funcionalidad, ¿sí? Y la evalúo en los últimos 2 a 3 meses, ¿sí? ¿Por qué en los últimos 2 a 3 meses? Porque sabemos que en ese tiempo es que yo puedo determinar si el paciente tuvo un declive agudo o no. Muchas veces nos toca irnos más atrasitos para entender qué es un declive progresivo y todo. Y luego, pues defino el declive agudo y luego, si es un declive agudo, si es potencialmente reversible. Si es potencialmente reversible, hago manejo etiológico, me pregunto si hay un beneficio de enfermedad de soporte vital avanzado y aquí aplico el NECPAL para determinar si hago un ejercicio pleno, pues, y le ofrezco todas las medidas terapéuticas, o si tengo que poner techos y solamente hago manejo sintomático. Si el paciente tiene una dependencia funcional total crónica y pues yo me detengo ahí y considero manejo exclusivo de síntomas y hago un NEPAL y según eso tomo decisiones. Entonces, ya en aras del tiempo, pues yo creo que esto ya se los he dicho. Muchas gracias. Recuerden que esto es inexacto, que los médicos no deberíamos de confiar solo en la intuición clínica para formular pronósticos, debemos incluir los modelos pronósticos o al menos parámetros clínicos que nos permitan tomar decisiones. Paliativo no es igual a muerte inmediata, deberíamos de tener la capacidad formal, pues la capacitación de evaluar el pronóstico y el sesgo sistemático, tener que mis voluntades como tratante no son las mismas voluntades del paciente y no deberían de hacer parte de la toma de decisiones, y evaluar siempre la funcionalidad en un rango de tiempo y el apoyo interdisciplinario siempre que tenga que tomar decisiones difíciles. Muchas gracias.